Sucesión. La estructura y el funcionamiento de la vegetación no solo cambian en el espacio, sino también en el tiempo. Para entender un poquito lo que es sucesión, decimos que son cambios estacionales, direccionales que se dan en una comunidad y que conducen, si no hay un disturbio previo, a un estado de equilibrio llamado clímax, que es el equilibrio entre las especies que forman esa comunidad y el ambiente. ¿Qué parámetros definen una sucesión? Es un proceso ordenado, va a implicar la modificación del medio físico y va a culminar en una comunidad estable. ¿Cómo clasificamos la sucesión? Se clasifican según. La clasificación según el origen puede ser primaria o secundaria. La primaria implica el desarrollo de comunidades bióticas a partir de un área estéril, donde las condiciones de existencia no son favorables, en un principio por la falta de un suelo verdadero. Y la sucesión secundaria es mucho más frecuente en la naturaleza que la primaria y es la que le interesa a la agronomía y se inicia en un área donde hubo una ocupación previa por parte de organismos vivos. Según la dirección la podemos clasificar en progresiva, cuando el orden ecológico al que se llega es más alto, y regresiva, cuando por alguna perturbación, algún disturbio, se retrocede a un orden ecológico más bajo. Se puede clasificar también según la trama trófica dominante en autotrófica, cuando la base de la red alimentaria depende de los organismos fotosintetizadores, como ocurre después de un incendio o el abandono en los campos agrícolas, o heterotrófica, cuando depende de la materia orgánica preformada utilizada por la cadena trófica, como ocurre en los ríos contaminados por aguas residuales o en la madera en descomposición. Según los factores generadores de cambio, la podemos clasificar en autogénica o halogénica. Autogénica es cuando la dinámica de la sucesión es mucho más influenciada por los cambios intrínsecos que pueden llevar a cabo los organismos y no tanto por factores o variables externas. Y halogénica es cuando la sucesión es dirigida en mayor medida por cambios extrínsecos, como pueden ser las variables ambientales con respecto a los cambios e influencias de los organismos presentes en la comunidad, por ejemplo el ascenso y descenso de la napa freática. ¿Cómo podemos ejemplificar la sucesión? Un ejemplo son los médanos vivos. Por ejemplo, lo podemos ver a partir de los médanos vivos, que generalmente cubren un sitio que previamente era colonizado por plantas. Ese médano vivo, de a poco, que tenía mucho suelo desnudo, va siendo ocupado por semillas de plántulas que vienen por el tracto digestivo de los animales o en el pelo, como el abrojo, que generan, de a poco materia orgánica en el suelo. Y de a poco lo van colonizando a esa gran extensión de suelo desnudo. Ese suelo no tiene casi estructura, es muy arenoso, pero gracias a la vegetación se va estructurando, se va agregando y se va, gracias a esto, colonizando por otras especies que van llegando. Todo muy de a poco, o sea, todas las variables del suelo como temperatura, humedad, se van mejorando gracias a la vegetación. Esta vegetación la encontramos en una de las primeras etapas de la sucesión, todavía con mucho espacio de suelo desnudo. Esta vegetación se caracteriza por ser generalista, con gran producción de semillas. Son plantas que buscan el agua a mucha profundidad. Tienen la característica de poder vivir en situaciones muy inhóspitas. Y se arraigan con mucha facilidad en estos suelos con tan poca estructura. De a poco esa vegetación va, como decíamos, colonizando ese suelo desnudo en una segunda etapa, y ya al final de esa sucesión podemos llegar a ver, aparte de la vegetación herbácea, algunos árboles característicos de la región fitogeográfica, como por ejemplo en esta región, la región del espinal. Vamos a ver algarrobo, espinillo al final de esa sucesión. En unas etapas intermedias, como les decía, conviven estas especies que llegaron, como el cardo, la roseta, estas especies anuales, con algunas gramíneas. Y ya en las últimas etapas ya no hay más entrada, no hay más lugar para entrada de nuevas especies, ya está más colonizado por árboles.
Estas especies herbáceas de la segunda etapa de la sucesión generalmente son gramíneas que toleran alguna mejor condición de las que hubo en la primera etapa. Y al final ya encontramos árboles típicos de la región fitogeográfica, con espacios, muy pocos espacios de suelo descubierto. Nuestra región fitogeográfica con especies adaptadas a un régimen hídrico muy sérico, digamos, lo cual hace que tengan hojas finamente divididas, espinas, que son todas estrategias para evitar la pérdida de agua.